Quiero dar la más cordial bienvenida a todos aquellos que estamos en este culto dominical de la Iglesia Jesús 100% Vida en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal, en Argentina. Pero también los que están en forma presencial, que ya nos hemos saludado, pero también quiero dar la bienvenida a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Les mandamos un abrazo muy grande a los que están en Europa, en los Estados Unidos, en los que están en distintos países latinoamericanos, en diferentes ciudades. A todos los bendecimos en el nombre de Jesús y le mandamos un abrazo, un cariño enorme aquí desde Argentina, desde Buenos Aires. Así que va a ser un tiempo especial. Prepare su corazón, prepare su mente, regálenos un tiempito para que pueda recibir palabra de parte del Señor. Y hoy tenemos un día muy lindo, muy especial. ¿Por qué? Porque tenemos la bendición de poder tener entre nosotros a un queridísimo hermano y pastor. Escuche bien, que no está de visita, porque uno visita un lugar donde no le pertenece. Pero nuestro querido pastor, y estoy hablando del pastor Daniel Báez, no está visitándonos, es de la casa, que hace 19 años Dios lo llamó y está allí en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, en España. Y por la gracia de Dios, el poder de Dios y la guía de Dios, Él abrió la iglesia Jesús 100% Vida allí y está pastoreando la iglesia en Tenerife. Y dispuso estos días, esta semana para estar con nosotros y por supuesto queríamos que esté aquí para ministrar palabra de parte del Señor. Y ha venido con Damián también. Damián que cuando se fue tenía 9 años. Ponete en pie, Damián. Miren, 9 años tenía. Mira, ya es un muchacho soltero. ¿Estás soltero, Dami, no? ¿Estás soltero? Bueno, no, olvídense entonces, ya está todo. Yo por las dudas tiré, ¿vio? Vamos a recibir al pastor Daniel Báez con un fuerte aplauso. Quiero que vengas, Dani. Algunos de los que están hoy aquí te conocen de aquel tiempo, otros no, pero te van a conocer. Daniel es un tremendo siervo de Dios en una tierra tremenda y maravillosa que allí es en España, en Tenerife, y con esfuerzo, sacrificio y con la gracia de Dios, él está juntamente con Miriam, están llevando adelante la obra de Jesús 100% Vida en Tenerife. Así que si usted se le da por viajar por España a Tenerife, ya sabe dónde puede ir. Al culto, no se le va a ir a la casa, ¿no? Pero usted puede ir allí para estar celebrando juntos, porque también es su lugar y es su iglesia. Amén. No importa dónde estemos, en qué lugar nos encontremos, es la misma iglesia. Permítame orar. Extende una de tus manos hacia aquí adelante. Señor, gracias por la vida de mi querido consiervo de Dani. Gracias por lo que hasta ahora le has dado y gracias por lo que le vas a seguir dando. Gracia y poder del cielo sobre su vida. Señor, en el nombre de Jesús, como iglesia queremos bendecir su estadía aquí, bendecir su vida, bendecir la visión que le has dado, bendecir los sueños que has sembrado en su corazón, bendecir su familia, Señor, en el nombre de Jesús. Y en esta hora te rogamos, Señor, que abras nuestro corazón y nuestra mente para recibir todo aquello que has sembrado ya en él para que pueda ministrar con poder y autoridad del cielo. Toda la gloria y la honra son para ti. Háblanos, Señor. Necesitamos, queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea a nuestro Dios, al único soberano y digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Estoy en casa, sí, es verdad. Estoy en casa y quiero compartirle que uno se siente muy bien hallado al darme las bienvenidas,
a mi hijo Damián, a mis hermanas que me están acompañando. Y realmente me hace sentir honrado, pero quiero decirle que en particular uno no es nada, uno no es nadie. Si alguien es grande y es todo, es Dios. No hay hombres grandes, solo Dios. Hay hombres y mujeres pecadores, hombres y mujeres débiles, hombres y mujeres necesitados, hombres y mujeres que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Por ello que solo grande es Dios. Y en esta hora y en este momento, al sentirme honrado, me siento también un poco débil. Saben que, aunque el pastor dijo que de aquí hemos salido hace 19 años, he salido, el recuerdo que tengo, era uno de los que recogía las sillas y limpiábamos para cerrar el culto. Pero Dios nos llama con llamamiento santo. Dios nos llama para no ser igual que siempre. Que si hoy estamos así, gloria al Señor, todo ayuda bien. Mañana pues hay esperanza de que va a ser mejor. Mañana hay esperanza de que puedo llegar a conocer un poquito más a mi Señor, a crecer un poquito más, si así Dios lo quiere. Entonces, mis amados, después de 19 años, de allí, del último de todo, me siento aquí, pero quiero decirle que me sentía hasta más cómodo allí atrás de todo. Pero gloria a Dios, Dios sabe lo que hace. Dios es el Señor, es el soberano. Y así como te llamó a ti, me llamó a mí, y nos llamó con un propósito. Y ese propósito es de gloria, ese propósito es de honra, ese propósito es de alabanza para la gloria del Señor. De modo que no es bueno que sigamos siempre igual. Algo tiene que ocurrir y tenemos que avanzar. Algo tiene que pasar en la vida de un cristiano. Aquel y aquellas que ha sido engendrado en el Espíritu y ha nacido en la fe, en lugares celestiales, en el orden espiritual, en la nueva vida, en la forma de nuestro Señor Jesucristo. Algo tiene que ocurrir. Y ahí vemos los testimonios. Mis amados, a muchos he podido saludar al entrar y me ha llenado de gozo, me ha llenado de paz, me ha llenado de alegría. Me siento en casa, me siento en familia, me siento bien hallado por todas las bienvenidas. Muchos me conocen y muchos no, pero es como si nos conociéramos de toda la vida, porque en Cristo somos uno, un cuerpo, una familia. Estamos en un mismo sentir en el Señor. Y gloria a Dios por ello. Toda la honra, toda la alabanza sea siempre a nuestro Dios. Mis amados, el pastor, yo no sé si es consciente de lo que me dijo en su momento. Tiene el tiempo para predicar. Yo no sé si sabía lo que decía, porque bueno, tengo un buen maestro también. Pero quisiera que el Señor hoy sea el dueño de este tiempo. Quisiera que el Señor sea hoy el que esté hablando en el corazón de cada uno. Y sea el Señor confortando cada corazón en esta tarde. Si hay un necesitado, primero soy yo, ¿sí? Pero también quiero decirle una cosa. Yo puedo bien decir en este momento, gracias a Dios ya por todas las bendiciones que he recibido en esta tarde. Desde el momento que llegó el día domingo, y no solo por decir que Daniel, hermano, vas a predicar, tú vas a llevar la palabra. Yo dice, esto es cosa muy grande lo que me está pidiendo. Pero bueno, si confía, y así lo haremos. Y ya uno, en la perspectiva de que estamos encaminados en el Señor y venimos a adorar al Señor, a ver a nuestros hermanos en la familia, y ya se produce algo en nuestros corazones. Al menos que por ahí estemos distraídos en una y otra cosa y de repente nos damos cuenta que tenemos que ir a la iglesia. Permítame decirle que gran parte de la bendición nos hemos perdido en el camino por las distracciones.
Yo en particular puedo decir, gracias a Dios, he sido muy bendecido en esta tarde, desde el momento que entré. En el tiempo de la adoración, tengo dos hermanos preciosos que me han recibido aquí en la iglesia el día que vine. El hermano Charlie, ¿sí? ¿Lo siguen llamando Charlie, el hermano? Sí, vale, hermano Charlie. A mi hermana muy amada y preciosa, Liz, ¿sí? Y los otros, la hermana Romina, ¿sí? Y bueno, el otro hermano también, que tal vez lo conozco, no me acuerdo bien, y tal vez me conozca, pero bueno, lo importante es que quiero decirle, mis hermanos, ya puedo bajar e irme lleno de Dios. He sido muy bendecido por cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque he notado la presencia de Dios por haber ellos dispuesto sus corazones a adorar a Dios en espíritu y en verdad, con sencillez, con humildad, de todo corazón. Y eso llega, eso transmite, eso bendice. Yo ya estoy bendecido, muy bendecido. Doy gracias a Dios, gracias iglesia, gracias a los hermanos componentes de la alabanza, a través del cual Dios me ha bendecido. Gracias al pastor Rubén, ¿sí? Y por sobre toda la cosa, una vez más, gracias a nuestro Dios. Es el que nos da esa oportunidad, este día y esta bendición. Yo, mis amados, quisiera compartir hoy en la palabra de Dios. Cuando me fui sin gafas. Pasan los años, cambian las cosas. Hoy leo con gafas. Le invito que abramos nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis. Y el mensaje de Dios, que lo voy a compartir, por gracia y misericordia de Dios, tiene que ver con orientación, enseñanza, exhortación. No exhortación de dar paliza, no. Exhortación de animar, de alentarle, ¿sí? De perseverar y de seguir en el camino del Señor, porque Dios honra la fidelidad y a Dios le honra nuestra fidelidad al Señor. Por lo tanto, mientras van abriendo su Biblia en Apocalipsis, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús vino a traer vida y en abundancia. Sí, acaba de compartir nuestro pastor Rubén Casabián ese texto de la palabra. Es decir, Jesús vino a cambiar los malos en bueno, los difíciles en algo posible. ¿Sí? En aquellas circunstancias negativas lo cambia en cosas positivas. ¿Sí? La falta de fe lo convierte en un poder esperanzador a cada uno de nosotros por la presencia y fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Ahí vemos el cumplimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que dijo que vino a dar vida y vida en abundancia. Amén, ¿lo creen, mis hermanos? Amén, sí, yo lo creo. Sí, lo veo poquito en mi vida, en ese cambio, pero también seguramente ustedes también darán este testimonio de la vida de Cristo en cada uno de nosotros, que nos va transformando. Pero también no debemos ignorar una cosa, que entre tanto que estamos en este tiempo esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, también hay un no todopoderoso, pero que tiene poder. Y ese es el enemigo, el diablo, que dice en el mismo versículo de San Juan 10:10, que no vino sino para robar, para matar y para destruir. El diablo se va a levantar cada día, así como tú y yo nos levantamos cada día a orar y a leer y escudriñar la Escritura. Si así es, él se va a levantar también a buscar formas y medios por los cuales bloquear tu bendición, tu crecimiento, tu esperanza en Cristo. Esa es su obra. Y él no se va a dormir en intentar una y otra vez en hacerlo, porque dice que es como el león rugiente que está merodeando día a día, buscando, ¿sí?
no pierde la esperanza, pero ahí está. Nosotros tampoco. Por eso perseveramos en oración y en la palabra, hasta que el Señor venga. ¿Sí? Y esto es lo que nos mantiene firme contra esa acechanza del maligno. Pero no obstante, a veces nos encontramos en situaciones en lo que no buscamos, pero vienen y nos afecta. También es bíblico. Usted en algún momento habrá leído la historia de Job. ¿Sí? No buscó, pero le tocó pasar mal momento. Por lo tanto, puede que a uno le toque también. En esos momentos y en esas situaciones es que Dios nos ha dejado su palabra, su espíritu, la devoción, la oración, la perseverancia, la constancia de cada uno de nosotros, en que en esas debilidades y en lo que hemos de repente caído, Jesús va a estar siempre allí para levantarnos de la mano. Siempre va a estar para auxiliarnos. Siempre va a estar para tomar medidas. Siempre va a hacer algo. Confía, y el que confía en el Señor lo experimentará. Mis amados, yo creo que a modo de testimonio, este es, si mal no recuerdo, la cuarta o la tercera vez que vuelvo de Tenerife. ¿Sí? Y en este año no he hecho planes ninguna. No sé si el pastor sabía cuando ya estaba llegando aquí. Si no, puse en oración, Dios abrió la puerta, proveyó de providencia, de billetes, de pasaje, todo. Y pues aquí estoy, en la mano del Señor moviendo todas las cosas. Quiero decirle una cosa, mis amados. No animarle a que llevamos una vida desordenada, ni mucho menos no organizarse, porque es bueno hacer eso, hay que hacerlo. Pero me puse en la mano de Dios y ¿saben qué, mis hermanos? Desde la puerta de la salida de mi casa hasta este lugar, el mismo momento, Dios no me ha abandonado en ningún momento. Dios proveyó todo. Tal vez si yo hubiera hecho algún programa, me hubiera perdido muchas bendiciones. Pero voy más que lleno y más que de sobreabundancia de bendiciones, de toda la atención que Dios ha tenido sobre mi vida, sobre mi hijo y lo que queda de mi familia allí en Tenerife. Gloria al Señor por ello. Confiemos, permanezcamos en la mano de Dios. A veces pasarán cosas que no entendemos, Dios lo sabe y lo entiende. Y Él es fiel y es justo. Y va a cumplir toda la promesa que te ha dado en tu vida, así como a mí también. Gloria al Señor por ello. Saludo de mi esposa, de mi hijo David, que sí es soltero. Mi hijo David sí está, no va apurado. Mi hijo mayor tiene su novia. Bueno que lo diga, eso me ha dejado bien. Y el pequeñito, bueno, es pequeño. Le traigo saludos de parte de ellos, un cariño grande, grande, grande. Espero Dios nos bendiga y la próxima podamos estar juntos con toda mi familia, con ustedes. Y como lo dijo el pastor, allí ustedes tienen una iglesia y una casa, que es la misma que este. Amén. Si alguno algún día van por allí, no nos deje de visitarnos. No deje de pasar por su casa, así como lo hacemos nosotros hoy aquí. Amén. Gloria a Dios. Bueno, a veces recuerdo esto a los hermanos y a las hermanas que ya sabemos. Pero es bueno recordar. Ténganlo ahí en Apocalipsis capítulo 1. La vida cristiana tiene 3 etapas. Tiene 3 etapas. ¿Sí? La primera etapa en el tiempo que nos toca vivir, según los entendidos, estudiosos, y en lo que hoy día podemos acordar los hermanos en la fe, que vivimos en el tiempo de la gracia. Pero también este tiempo tiene un fin, porque tiene que pasar a otro tiempo, que es el tiempo del juicio, el tiempo final que se le llama, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? También se habla mucho ya que las señales se están cumpliendo y rápidamente van pasando los tiempos. En este tiempo, aún en el tiempo de las gracias, nos encontramos en 3 etapas, o 2, que va a llegar a un tercero. La primera etapa en el tiempo de la gracia es el tiempo de la aceptación.
Recibimos el Evangelio de la paz de una u otra manera, por testimonio, por palabra, por oraciones, etc. Dios sabe. Y aceptamos a Jesús porque es el Espíritu Santo el que nos convenció de pecado, justicia y juicio. Nos trae a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Abre nuestros corazones y entra en nuestra vida con gozo, Dios, porque viene a su morada. Tu vida y mi vida es la morada del Señor. Tú y yo somos el huerto de Dios. Tú y yo somos el tabernáculo de Dios. Tú y yo somos el templo de Dios. Tú y yo somos la casa de Dios. Y cuando Dios entra en su casa, me imagino que se siente como hoy yo me siento en casa en este lugar, con mucha alegría, con mucho gozo, cuando también entra en tu vida y en mi vida el Espíritu Santo, porque lo recibimos con una bienvenida. ¿Y qué trae a nuestra vida? Gozo, paz, nos hace sentir libre, nos hace caminar como en el aire, porque nacemos a una nueva vida. Primera etapa, aceptación. ¿Nos merecíamos? No. Por amor, misericordia y gracia de Dios viene el Señor, nos llama, nos acepta tal cual como somos, venimos, nos acepta, nos perdona, nos da su espíritu y hace una nueva vida en cada uno de nosotros. Esto todos los hijos y las hijas de Dios lo tienen que saber. La nueva vida en Cristo, el renacimiento en el Espíritu. Ya no estamos solos, Dios está en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Ahora bien, en esa etapa de aceptación recibimos este abrazo de amor del Padre, como aquel hijo pródigo que volvió, que está en la Biblia. Si alguno lo ha leído alguna vez, lo sabe de esta historia, que Jesús lo compartió. Bien, dice que nos recibe con abrazo, con alegría, con gozo, y hace gran fiesta. Y así nos sentimos nosotros en gran fiesta. Pero luego viene una etapa nueva en nuestra vida. Se cumple la primera etapa de aceptación y entramos a una etapa nueva, que es en la etapa de la conversión, santificación, restauración, reconciliación, en fin. Allí entramos en una etapa de empezar a vivir la nueva vida en Cristo, conforme a Cristo, ya no conforme a la antigua vida sin Cristo, con un rey que roba, que mata y destruye, sino ahora con un nuevo rey que da vida y vida en abundancia. ¿Me siguen, mis hermanos? O mejor dicho, ¿siguen al Señor en su palabra? Entramos en esa etapa de conversión, de santificación. Y esto es esencial en la vida cristiana, porque cada día Dios va de un saque así, no va a sacar todo lo que tiene que sacar de nuestra vida, sino poco a poco. Un día vamos a tener una lucha, unas pruebas, una situación difícil en la vida, y Dios va a intervenir y va a quitar aquello y va a poner lo de Dios, lo que sería la bendición, en lugar de aquellas maldiciones. Y Dios quita y va cambiando, y entramos en esa etapa de conversión. Ya nos estamos convirtiendo. Ya Dios está quitando de nuestra vida poco a poco lo que correspondía a un mundo, a una naturaleza pecaminosa, Adán caído, alma viviente. Ya Dios empieza a cambiar y a convertirnos en el espíritu vivificante que es en Cristo Jesús, en el postrer Adán que es Cristo. Y así es todo este proceso en el tiempo de la gracia. Por eso que, mis amados, Dios cada día, ¿sí?, nos va renovando, y nosotros nos vamos renovando en Dios, como dice en Romanos capítulo 12, renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Entendimiento en qué? De la palabra de Dios, entendimiento de la palabra de Dios. Por las prédicas, es una gran ayuda la prédica. Por los estudios de seminarios, por los estudios
etcétera, es una gran ayuda y es una herramienta esencial para el crecimiento. Pero ninguno de eso puede valer para tu crecimiento personal conforme a Cristo si tú no tienes una devoción diaria en la palabra de Dios junto con el Espíritu Santo de Dios, en donde Dios va a tratar contigo a manera personal, en tu intimidad. Y luego vienen aquellas herramientas que nos ayudan, dadas por Dios a través de diferentes ministerios. Estamos en ese proceso de conversión, de santificación, hasta que el Señor venga, porque si el Señor Jesucristo viene ahora, el tiempo de la gracia acabó y quedamos como estamos. Entonces nos examinamos y decimos: desde el día que conocí al Señor, el Señor no ha cesado de obrar en mi vida, porque yo también y tú también, hermanos y hermanas, han puesto su vida en la mano del Señor para que la obra de Dios se realice y tu vida y mi vida sea testimonio visible a aquellos que hoy aún no tienen al Señor, que necesitan de Dios y que de seguro va a haber en ti y en mí algo de Jesucristo. En ti y en mí va a haber algo de esperanza en que Dios ha hecho algo en ti y en mí. No sigo igual, no sigues tú y yo igual que ayer. Entonces ahí damos testimonio de nuestra conversión y de la obra de la santificación de Dios en nuestra vida. Si esto va en este curso, entonces vamos bien. Gloria al Señor. Si este curso se ha retenido de alguna manera, Dios, si tú y yo nos arrepentimos, Dios nos va a restituir en su obra inmediatamente. Inmediatamente. Porque todos los días necesitamos arrepentirnos. Todos los días el Señor nos va a restituir, edificar, levantar, fortalecer, para que las pruebas que vengan mañana nos halle ya más preparados. Pero no totalmente para vencer ese obstáculo, porque si voy con mi elocuencia, con mi fuerza, otra vez voy a caer, sino que es que justamente entiendo que mi fuerza está en Cristo, está en el Espíritu Santo de Dios y en el conocimiento de la palabra de Dios, a través del cual somos llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es un toque emocional de un momento. La llenura del Espíritu Santo de Dios viene por la llenura de la palabra de Dios en tus corazones. Si tú estás lleno de la palabra de Dios, entonces también vas a estar lleno del Espíritu Santo. Jesús dijo: la palabra que yo le hablo es vida y es espíritu. Si la palabra de Cristo es vida y es espíritu y está lleno en mí, entonces estoy lleno del Espíritu Santo. Y podemos vencer las pruebas que vengan. Podemos estar en pie en las luchas que nos tocan vivir, porque estamos en Cristo, porque perseveramos en este tiempo de conversión y de santificación, preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos abandona, Dios no nos deja solo. Dios viene a buscar, a levantar, a llevar, a recibir una iglesia sin mancha y sin arruga. Tendremos manchas, aún tendremos arruga, pero sabemos que en el proceso de la conversión las manchas y las arrugas cada día, por la obra del Espíritu Santo de Dios, a través de la palabra, ¿qué se va haciendo? Limpiando, planchando, porque es la obra del Señor. La obra de Dios eres tú. La obra de Dios soy yo. Las diferentes actividades en la iglesia es para la mutua bendición y de alguna manera podemos decir para motivarnos unos a otros a no ser mutilados del cuerpo de Cristo, sino de perseverar en Cristo. Pero la obra que Dios vino a hacer aquí en la tierra es convertirnos a la imagen de Jesucristo. Así fue en un principio en Génesis. Hemos caído, vino Jesús a volver a ser aquello que fue al principio en nuestra vida. Allí están las 5 vírgenes prudentes. Mis amados,
En Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de Dios: bienaventurados el que lee. Bienaventurados el que lee. ¿Qué entendemos por bienaventurados? ¿Qué entendemos por bienaventurados? Bienaventurados es tener el gozo del Señor. Bienaventurados es ser próspero en lo espiritual, en el orden de Dios, para que, siendo hallado próspero en lo espiritual, es decir, lo que acabo de compartir ahora mismo, trayendo a este momento, ¿sí?, nos mete a ser bienaventurado, porque estamos creciendo en lo espiritual. Y como estamos creciendo en lo espiritual, la palabra de Dios indefectiblemente se tiene que cumplir, no porque yo u otra persona lo diga, porque Dios lo dijo. ¿Y qué dijo Dios? Mateo 6:33. Bueno, los versículos antes dice que no nos afanemos porque comeremos, porque beberemos o porque vestiremos, porque nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Más, dice, es decir, deja aquello a un lado, ¿sí? Necesitamos, pero Dios deja a un lado por un momento y dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y la demás cosa, aquello que será añadidura. Pero no es algo que tenemos que salir a buscar, sino es algo que viene por añadidura. ¿Qué es lo que tengo que buscar? El reino de Dios y su justicia. Y por consecuencia viene las bendiciones de la tierra. Ahora, si vamos al revés, vamos a la palabra y vamos a buscar las bendiciones de la tierra, para que una vez próspero en lo terrenal, pensamos dar testimonio de Cristo, de aquellas cosas que adquirimos materialmente u otras cosas, lo reconoce Dios. Dice que el Señor en un momento dirá: apartado de mí, hacedores de maldad, no conozco. ¿A quiénes? A los que han predicado en su nombre. Es decir, fueron por un camino equivocado y al llegar no pudieron entrar. Pero si vamos por el camino correcto, que es el reino de Dios y su justicia, entonces vienen las añadiduras para dar testimonio de que no solo somos bendecidos en lo espiritual, sino que además, por consecuencia, Dios nos bendice con toda bendición, celestial y terrenal. Pero lo tenemos que comprender esto en la Escritura. Tenemos que entender y llevar nuestra vida encaminado conforme a la Escritura, porque aquellos son consecuencias y promesas de Dios que vendrán. Y Dios cumple. ¿Cuándo? En su tiempo. No nos cansemos, dice Pablo. No desmayemos, porque a su tiempo cosecharemos, al el tiempo del Señor. Y estas son promesas de Dios. Entonces dice: bienaventurado el que tiene el gozo de Dios, el que está prosperando en lo espiritual, ¿sí? El que es no solamente doblemente feliz, sino triplemente feliz. ¿Por qué triple? Porque eres feliz en el Espíritu, lleno del fruto del Espíritu Santo. Gozo, el fruto del Espíritu en tu corazón. Eres feliz en el alma, en donde razona, piensa y decide, porque no estás solo. En lo que decide conforme a la palabra, y Dios responde a su palabra. Eres bendecido de antemano en tu decisión, porque está conforme a la palabra. Bendecido en el espíritu, bendecido en el alma, y por consecuencia de haber recibido al Señor Jesús en tu corazón, Dios te ha dado paz. No tiene estrés, no tiene angustia, no está en depresión, tiene fe. Y la fe de Dios va creciendo en ti. ¿Por qué? Porque está leyendo. ¿Cómo viene la fe? Por el oír, y el oír la palabra. ¿Sí, mis hermanos? ¿Lo han leído alguna vez?
Amén, ¿sí? ¿Lo han leído? Que la fe viene por el oír la palabra. Entonces, si por el oír la palabra está leyendo, entonces dice, bienaventurados lo que leen. ¿Pero qué libro? ¿Dónde, pastor, tengo que ir a buscar ese libro que me va a dar este gozo, esta paz, esta libertad, esta prosperidad no solo espiritual, sino que también material? ¿Sí? ¿Dónde? Dice, y lo que oyen la palabra de esta profecía. Bueno, así voy a leer mejor. Bienaventurado el que lee y lo que oyen la palabra de esta profecía. ¿De qué profecía? De la Biblia. De la Biblia. Quiero ser bendecidos por Dios. Estoy dispuesto a leer. ¿Saben, mis amados? Desde muy pequeño el Señor me llamó. No he sido fiel desde muy pequeño, como todo me imagino. Llega momentos de nuestra adolescencia y juventud que queremos estar allí un poquito en el mundo, un poquito con el Señor. Pero bueno, gloria a Dios y gracias al Señor que el Señor no nos suelta. Nos llamó y nos mantiene ahí tomado de la mano. Aunque nosotros jalamos de Dios para ir, Él nos deja un poquito, como el perrito que llevamos con la cuerda, que lo suelta un poco y lo vuelve a traer. Y así nos tiene. ¿Sí? Hasta que luego, en el tiempo, ya me acuerdo cuando tenía casi 30 años, vine, me recibieron los hermanos, como hace un momento lo compartí, allí el hermano Charlie, su familia, la hermana Marga, el pastor Rubén Casabián. Con tanto cariño me sentí desde aquel día en mi casa. Y uno empieza ya a crecer un poquito más, porque ya también un poco más maduro, un poco más, no sé si responsable, pero bueno, queriendo ser responsable. Y allí, me acuerdo, una de las primeras prédicas que recibí del pastor Rubén Casabián era esos de que, esto que está en Jeremías capítulo 2, versículo 13, si mal no recuerdo, mi pueblo, ¿sí? Cambiaron su gloria por lo que no conviene. Cavaron para sí cisterna rota, ¿sí? Que no retiene agua. Trocaron, cambiaron, dice, la gloria por lo que no aprovecha. Eso fue la primera, y yo me sentía allí tan identificado de cuánto cambié la bendición de Dios buscando vanidades, ¿sí? Cambiando por vanidades realmente la gloria de Dios. El Señor tocó el corazón, empezó a dar crecimiento a eso. A todo esto, ya uno venía leyendo la Biblia. Me acuerdo, desde los 12 años hasta escondido leía la Biblia. Y leía, y leía, y leía. Y no entendía nada. Y buscaba personas que me ayudaran. Y así sucesivamente, ¿sí? Y pasó 40 años de mi vida leyendo la Biblia. Si alguien me pregunta cuántas veces terminaste de leer la Biblia, hermano, yo ya lo perdí la cuenta. La cosa es que cuanto más leía, había algo en mi corazón que me decía, algo falta, no está todo, algo falta, algo falta. Cuanto más leía me decía, algo falta, hasta que un día dije al Señor, pero Señor, ¿qué es lo que falta? Leyendo lo que dice en Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿qué es lo que no conozco de ti? El Señor abrió el entendimiento y me encontré que no sabía nada de la Biblia. Lo que sabía era historia. Lo que sabía era técnicas y formas de interpretar la Biblia. Pero ninguno de eso tenía vida. Todo era obra del Espíritu Santo de Dios que iba formando, cambiando, preparando para ese día en que Dios va a abrir el entendimiento, la luz de Cristo, para abrir la Escritura. Pero para eso hay que leer. Y aquella vez el pastor dijo, no vamos a experimentar ningún avivamiento si no volvemos a la fuente que es la palabra de Dios. No vamos a experimentar ningún avivamiento si no volvemos a la Biblia, si no estudiamos la palabra. Y yo me fui con eso.
Y hasta el día de hoy me acuerdo, y gracias Pastor Rubén Casabia, gracias a Dios que lo utilizó como instrumento para bendecirme. Pero pasaron muchos años para poder entender que huerto soy yo, eres tú. El huerto de Edén eres tú y soy yo. El templo eres tú, soy yo. La casa de Dios eres tú y yo que hemos aceptado a Cristo. Somos morada del Espíritu Santo de Dios. Lo sabía de letra, pero no sabía en esencia. Mas Dios te da el crecimiento. Dios te da la comprensión. Dios te prospera en lo espiritual y al mismo tiempo te guarda y te prospera con toda la bendición terrenal. Por lo tanto, mis amados, para que la palabra de Dios se cumpla en ti y en mí, de decir, bienaventurado lo que leen la palabra de esta profecía, mis hermanos, dice Dios, por ti que vas a ser feliz, lleno de gozo, que vas a ser próspero. ¿Por qué? Porque estás leyendo la palabra. ¿Cuántas veces? Bueno sería que ya haya perdido la cuenta de leer tantas veces la Biblia. Ahora, pastor, yo aquí estoy fuera de campo. No me identifico con lo que está hablando. Quiero decirte que sí estás identificado, porque si fuera lo contrario, no estuviera aquí. Si Dios no quisiera hacer en ti esta bendición, no estarías aquí. Dios quiere hacer la obra en ti y en mí para que seamos llenos de gozo de nuestro Señor Jesucristo, llenos de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando se lea la Biblia en donde dice bienaventurados los que leen, yo digo aquí estoy. Leo, no he leído, leo, continuo, presente, continuo, constante. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga. Bienaventurados tiene que ver con la bonanza, tiene que ver con ser próspero, llevar el gozo de nuestro Señor Jesucristo en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, diciendo que si tenemos el Espíritu Santo, el cuerpo nuestro reposa y muchas enfermedades menguan, muchas enfermedades se desarraigan, muchas enfermedades ya no haya en tu cuerpo lugar para seguir estando. Se tiene que ir. Y a eso se le llama milagros. ¿Por qué? Porque Dios obra en nuestra vida a través de la paz y la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Bienaventurados tiene que ver con estos. 3 veces feliz, porque somos 3 partes. Espíritu, alma y cuerpo, y ninguna de las partes el Señor Jesús dejó a un lado, vino a restaurarnos por completo. Amén, gloria a Dios. Luego dice, lo que oyen la palabra de esta profecía, lo que oyen, gloria a Dios. ¿Quiénes son los que oyen? Santiago, el apóstol, dice, no seamos tan solos oidores, sino hacedores. ¿Quiénes son los que oyen? Hay 2 historias en la Biblia, no lo voy a leer para intentar resumir un poco, porque yo sé que ustedes son lectores, son los bienaventurados. Dice, y lo son y lo serán hasta que el Señor venga, en el nombre de Jesús. Amén. La historia de Job, ¿sí? El libro de Job comienza diciendo que fue un hombre en la tierra de Uz, dice, íntegro, temeroso de Dios. No hubo hombre en la tierra como él, que guardaba los mandamientos de Dios. Conducía su vida en integridad, en temor del Señor. Daba testimonio ante los hombres y ante Dios, este temor reverente a Dios.
era respetado, por lo cual no había nadie que podía acusarle de mal, porque era un hombre íntegro. Perfecto lo presenta la Biblia. Pero aún así, fue tocado por el enemigo, el diablo, quien por el permiso de Dios tocó la vida, porque el diablo no puede tocar la vida de nadie, al menos que Dios le dé permiso. Aquí vemos esta historia. Aquí vemos a un hombre que oía a Dios. Entonces, el oír podemos entender que se está refiriendo a la obediencia, porque Job dice que fue justo, temeroso de Dios, perfecto en su tiempo, por la palabra de Dios. Vivía conforme a la palabra de Dios, conducía su vida conforme a la palabra de Dios, no se apartaba a izquierda y a derecha de la palabra de Dios. Así lo presenta la Biblia. Bien, y hay otro muy parecido a Job. Es el hermano gemelo de Job con respecto al conocimiento de la palabra de Dios. Y alguna vez habrá leído en la Biblia en donde Jesús cita esta historia de un joven rico que vino a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar el reino de Dios? ¿Se acuerdan de esta historia? Sí, porque, mis amados, yo estoy hablando con mis hermanos que leen, que conocen. Y los que no se están enterando y conocerán, porque no somos los que retroceden, sino los que avanzamos en victoria. Amén. Entonces, aquel joven, que el Señor Jesús le dice: los mandamientos sabe. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y está bien. Y entonces el joven le dice: pero todo eso lo he hecho desde mi juventud. Es decir, otro Job. Job fue hallado justo en la palabra de Dios. Este, parecido a Job, también muestra sus testimonios de que cumplió con todos los mandamientos de Dios. Entonces Jesús le dijo: pero aún te falta entonces uno. Ve y vende todas tus riquezas, repártelos a los pobres, ven y sígueme. Esto de ven y sígueme es un punto esencial e importante en la vida de todo ser humano, porque en ese momento de ven y sígueme, uno puede decir: bueno, Señor, sigue, que ya después yo te sigo. Uno puede decir: voy a mirar un poquito a ver cuántos milagros hace y ya después te sigo. Uno puede decir: déjame ordenar primero mis casas y después te sigo. Déjame enterrar a mis padres, a mi familia que sea, después te sigo. ¿Se acuerdan de toda esta historia en la Biblia? Pero Jesús le dijo: no hagas aquellas cosas, déjalo, sígueme. ¿Y qué pasó con el joven rico? Entristecido en su corazón, dio la vuelta y se fue triste. No le siguió a Jesús. ¿Por qué? El interés de su corazón y toda sus esperanzas estaba puesta en las riquezas materiales, terrenales, perecederos y temporales. Y cambió la gloria de Dios por lo que no aprovecha. Este hombre, podemos decir que escuchó la voz de Jesús, pero realmente oyó bien, como dice aquí el que oye la palabra, ya no oyó, porque decimos que el oír de esta palabra se revela con la obediencia. Entonces esta persona que escuchó a Jesús decidió no obedecer. Mientras que Job, igual que esta persona que cumplió con todos los mandamientos, tuvo las pruebas y dijo:
Aquel día en que se le dijo, maldice a tu Dios y muérete, dice, ¿recibiremos de Dios la bendición y no recibiremos el mal si Dios lo quiere? En todo sea alabado el nombre de Dios. Y siguió siendo fiel a Dios hasta el último de la prueba. Y termina el libro de Job diciendo, a diferencia del joven rico, sí, que cumplió con todas las palabras, pero que no, si quiso seguir a Jesús, Job dice en el capítulo 42, versículo 5, dice Job, de oída te había oído. Había escuchado de Jesús, había escuchado de Dios, había leído mucho de la palabra y de oída. Mas ahora dice, mis ojos te ven, quiere decir, vino la luz de Dios. Vino el mismo Jesucristo a su corazón, le hizo ver a Dios en la palabra. Encontró a Jesús en la palabra. Encontró a Dios en la palabra. Encontró la sabiduría que le faltaba y le decía en su corazón, aún falta algo. Y dice, ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza. Mira, un hombre justo se arrepiente en polvo y ceniza. Dice, pero ahora te conozco, ahora te veo, ahora sé cómo es vivir la vida con Dios. Y fue restaurado, restituido y multiplicado ¿en qué? En todas las bendiciones. Algo nos enseña la palabra de Dios. Por eso, mis amados, no alcanza con saber un poco. Hay que perseverar y seguir, como aquel primer mensaje que un día recibí aquí de nuestro pastor. Si no volvemos a la palabra, no podemos ser bendecidos. Volver a la palabra nos hace bienaventurados. Volver a la palabra nos hace ser obedientes. Jesús cita una parábola y dice, había un hombre que tenía 2 hijos, a los cuales llamó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Dónde está la viña del Señor? Esta es la viña del Señor. Tu vida es la viña del Señor. Mi vida, tu vida es la viña del Señor. Todos nosotros como iglesia de Jesucristo somos la viña del Señor. Ahora le dice al primero que llamó, ve a trabajar en mi viña. Le dice, ve a leer la palabra, ve a escudriñar la palabra, ve a buscarme la palabra. Y este primero le dijo, no iré. Pero arrepentido luego, dice, se fue y lo hizo. Y luego vino el segundo, dice, y le llama al padre y le dice de la misma manera al primero. Y el segundo le dijo, sí, padre, me iré a trabajar. Pero luego no se fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? El primero, que había dicho que no iba a ir, se arrepintió, se fue. Y Jesús dijo, bien juzgáis al decir que es el primero, porque así es Dios como llama a cada uno de vosotros, a cada uno de nosotros. Nosotros decidimos, arrepentimos y vamos a buscar la obra de Dios que somos nosotros, en la mano del Señor, del Espíritu Santo de Dios y por la palabra de Dios. Bienaventurados los que oyen, los que leen y los que oyen. Y terminamos con esto que dice, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Guardan las cosas en ella escritas. ¿Qué entendemos por guardar? ¿Qué entendemos por guardar? Porque es interesante, ¿sí? Vemos que leer es esencial para el crecimiento y ser bendecido. Vemos que el oír no consiste simplemente en escuchar un bonito mensaje, o tal vez no, un mensaje de Dios. No es solo eso, sino es obedecer a la palabra de Dios. Y el guardar, el que guarda,
el que guarda la palabra de este libro, de esta profecía, de la palabra de Dios. ¿Qué entendemos por guardar? Hay una cosa importante, mis amados, hay una cosa importante para poder interpretar la palabra de Dios en el contexto de la Biblia, para poder entender como verdad de Dios. Porque nosotros podemos coger la palabra y fuera de contexto aplicar en otras áreas. Y allí no está Dios. Allí no está la bendición de Dios. Aunque Dios puede bendecir porque estamos en tiempo de gracia. Dios nos bendice a los que estamos aquí, Dios bendice a los que están afuera. Dios bendice hasta a los que se mofan de Dios. Dios bendice en todo el tiempo. A quien quiera ser bendecido, Dios lo bendice. Tiempo de gracia. Y cuanto más si venimos a Dios, nos bendice. Solamente que hay que tener cuidado de una cosa: que no juegue en contra de nuestra aprobación delante de Dios aquellas bendiciones. Porque hasta aquí le he hablado de dos etapas: aceptación, proceso de conversión y santificación, y tiempo de aprobación. ¿O no? Porque el Jesús viene a hacer ¿qué? A aprobar a los que son hallados fiel, y los que no son hallados infiel a ser apartado, echado de la presencia de Dios. Es decir, muchas veces entendemos que Dios viene en juicio a juzgar a su pueblo y a los que no son su pueblo. No. Los que han rechazado a Jesús en su corazón deliberadamente, pues ya está determinado su juicio. Ya han sido sentenciados no por Dios, sino por su propia voluntad. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo en esto? Ha rechazado la vida, ha rechazado a Dios. Es decir, no quieren la vida, quieren otra cosa. Dios lo respeta. Ahora, tú y yo venimos a Dios, aceptamos a Cristo, estamos en estas etapas de conversión. Ahora, en esta etapa de conversión nada ocurre en nuestra vida. En el momento de la aprobación, si nada ocurrió en nuestra vida, ¿cómo seremos hallados delante de Dios? ¿Fiel o infiel? Infiel. ¿Seremos aprobados siendo infiel? No. Mira, aunque dije que no iba a dar paliza, espero que no lo tomen así. Como ánimos, como exhortación y dirección a la palabra que nos va a llevar a ser aprobado cuando el Señor venga. Aceptación, conversión, santificación y tiempo de aprobación. El juicio es para la iglesia según Pedro. La carta de Pedro dice: Jesús viene y preciso es que el juicio comience por la casa. Y casa somos nosotros. Por lo tanto, ahí estamos, mis hermanos, en un solo versículo que reúne todas estas bendiciones. Entonces, ¿quiénes son los que guardan? Cuando Adán y Eva, el ser humano fue creado, en Apocalipsis capítulo 1, versículos 27 y 28 dice que Dios nos creó, nos formó a imagen y semejanza de Dios y nos bendijo. Y dijo: fructificad y multiplicaos. Es decir, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego vienen las añadiduras. Siempre va en el mismo orden, ¿sí? Dios no se desordena. Siempre va en fructificad, reino de Dios, y multiplicaos en toda bendición, ¿sí? En todo. Por lo tanto, luego avanza en la creación y ya entra el capítulo 2 en donde cita a Adán y Eva. Y dice que aparta a Adán y Eva, ¿sí? Y lo puso en el huerto de Edén. Somos nosotros. En el huerto de Edén le encargó algo Dios, una cosa, y le dijo a Adán. ¿Qué le dijo en el huerto de Edén? Capítulo 2, versículo 15. ¿Sí? Guardad y fructificad. Guardar. El primer mandamiento que recibió Adán fue la de guardar el huerto, de guardar su vida, de guardar. ¿De qué? Porque Dios sabía que vendría el tentador y él debía guardar. Ahora, Adán escuchó la voz de Dios, obedeció la voz de Dios. No, porque cuando vino el tentador encontró una puerta abierta en la casa, porque Adán estaba distraído.
no guardó, se descuidó, se durmió. Y el enemigo aprovecha y entra, y tienta, y hace caer. ¿Por qué? ¿Por qué caemos? Porque no guardamos. Y Dios dice a Adán que debía guardar. Fíjense, si quieren ver conmigo, capítulo 2, versículo 15 de Génesis. Es lo que Dios le encargó a Adán. 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y los guardase. ¿Labrar qué es? Trabajar, leer, estudiar, escudriñar, orar, seguir, permanecer en el Señor. En eso el Señor nos mandó a trabajar. Ahora luego que guardemos, que no nos descuidemos, que no nos distraigamos, que no nos durmamos. Más ahí vemos que Adán no guardó y viene una consecuencia. Por lo tanto, la palabra guardar la palabra de Dios se revela con velar, no dormirse, velar, estar atento, con los ojos abiertos cada día para no quedarnos atrás, sino seguir creciendo en la obra del Señor. Mis amados, en lo que estamos leyendo, y ya para terminar el Apocalipsis, que tiene que ver con el guardar. Dice, y guardan las cosas en ella escritas, lo que guardan, lo que son bienaventurados son aquellos que guardan. En el capítulo 3, en el versículo 14 en adelante, miren lo que pasó con esta iglesia con el cual el tiempo que nos toca vivir nos identifica. No quiero ser pesimista, quiero ser realista, pero con fe. Hoy, mientras iba caminando por el centro, pasamos por una avenida importante, muy importante, con un cartel gigante que en lugar de ahí, Jesús 100% vida, Jesús es vida, Jesús viene a darnos abundancia de vida. ¿Sí? Un cartel que decía el show de la fe. No sé si alguno lo conoce, yo lo vi. Un cartel bien grande. ¿Sí? Pastor, ¿por qué te vas a meter en esas cosas? Yo quiero que abramos nuestros ojos en algo importante. Tal vez yo solo lo vi porque Dios me permitió ver. Pero una iglesia que hace show, ¿es una iglesia santa? ¿Es una iglesia que va quitando la arruga? ¿O es una iglesia que se ha convertido en un club de entretenimiento? Cada uno saca su conclusión. ¿Sí? El que busca a Dios en espíritu y en verdad es una persona que consagra su vida y celosamente de Dios. No es que sea fanático y religioso, porque Dios nos liberó de esos. Estamos libres de eso. Pero sí entiende entre lo sagrado y lo secular, entre lo santo y lo profano, entre lo espiritual, entre lo mundano, entre el reino de Dios y entre el reino de las tinieblas. Es decir, entiende. Entonces, si hablamos de show dentro de una iglesia, es la contracara de la santidad. Aunque no buscamos ser sacrosantos porque somos libres en Cristo, pero sabemos honrar a Dios porque Él es un Rey supremo. Sabemos referirnos a Dios porque Él es soberano. Sabemos respetar a un Rey de reyes y sabemos tenerle como amigo y hermano, pero nunca pisamos su autoridad, porque es un ser que demanda sumo respeto, y eso es santidad, eso es culto a Dios. Entonces me dio tristeza en el corazón, justo en el momento que iba a hablar de Jesucristo a una persona, esa persona me dice: ah, mira, uno de tu iglesia. Yo dije, mejor no digo nada, porque esa no es la iglesia a la cual yo pertenezco. Mi iglesia es una iglesia santa, es decir, a la iglesia de Jesucristo al cual yo pertenezco es una iglesia
santa, porque tenemos llamamiento santo. No sé, mis hermanos, mis amados, no sé si me estoy explicando. Ahora, guardar. Esto tiene que ver con guardar. Considerando que cuando Jesucristo venga, apartará a uno a un lado y otro lado. Sabiendo que la palabra de Dios se va a cumplir. Siendo consciente de nuestro llamamiento santo, consecuente de nuestro llamado, santificado en el tiempo entre tanto que el Señor regrese para ser aprobado. Cuando el Señor venga, guardamos nuestra santidad. Y allí el Señor dice en Apocalipsis 3:14 en adelante, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación. El Dios dice esto: yo conozco tu obra, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, porque de esa manera Dios puede hacer algo. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es frío? ¿Qué es caliente? Frío es ser indiferente a Dios. Caliente es ser lleno del Espíritu Santo. Pero si uno que ha recibido del Espíritu Santo, en el fuego del Espíritu Santo de Dios, camina conforme al mundo que no está el Espíritu Santo de Dios, sino que es frío, ¿qué pasa con lo caliente? Al mezclar con el frío, se vuelve tibio. Tibio. Y esto es peligroso. Es muy peligroso. Entre tanto, hay esperanza. Y Dios dice: compra de mí. Por tanto, 18, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego. ¿Qué es oro refinado en fuego? La palabra de Dios, revelada por el Espíritu Santo, es oro en fuego. Para que seas rico, bienaventurado, y vestidura blanca, santa, para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez cuando el Señor venga. Y unge tus ojos con colirio, para que vea, escuche, lea y entienda y guarde, para que veas. Dice el Señor: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, si abre su corazón, yo entraré a él, cenaré con él, estaré con él para siempre. Y eso es ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos llama a leer, a oír obediencia y a guardar, que es velar de nuestro proceso de santificación hasta que el Señor venga. Anhelos y deseos de mi corazón con mis hermanos, y así sea la del Señor, que este versículo donde dice: bienaventurado sea tu vida y mi vida, en el nombre de Jesús, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor.